República de Weimar, y se dice que es la República de Weimar porque fue donde se tenía su sede el gobierno republicano alemán. Realmente la Constitución de la República de Weimar está hecha para los alemanes, nada más, porque la Constitución de la República de Weimar dice, en su parte dogmática, o sea, donde habla de los derechos, los llama deberes y derechos de los alemanes. Los extranjeros no existen en la Constitución de la República de Weimar de 1919, salvo para decir que el Reichstag, o sea, la Cámara Legislativa Alemana, tendrá poderes para legislar sobre policía de extranjeros. O sea que todos los que no eran alemanes tenían que observar una ley de extranjería más o menos arbitraria y que se podía cambiar más o menos. Las únicas personas con derecho a la República de Weimar eran los alemanes, con lo cual el carácter democrático de esa Constitución dejaba mucho que desear. También se dice con cierta justicia que la Constitución mexicana fue un cierto antecedente de la Constitución de 1940. Y es cierto que el único precepto de la Constitución de México, que se aprobó en 1917, en plena guerra civil mexicana, el único precepto que los constituyentes del 40 llevaron a la Constitución fue que el subsuelo era propiedad del Estado, sin perjuicio de que el Estado era libre de otorgar concesiones para su explotación, con las condiciones que estimara pertinentes. Fuera de eso, nada le debe la Constitución del 40 a la Constitución mexicana. Bien, y la pregunta es, ¿y de dónde sale la Constitución del 40? Bueno, pues la Constitución del 40, que fue una Constitución muy adelantada, y no porque lo diga yo, diré quién lo dijo antes que yo. La Constitución del 40 fue la primera Constitución de las muchas que se habían promulgado en toda la América de habla hispana desde que se habían liberado de España allá por el siglo XIX. Fue la primera Constitución que estableció los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el salario mínimo. La Constitución mexicana del 17 se había limitado a hacer una exhortación a que la remuneración de los trabajadores fuera justa, y se quedó en esa declaración meramente de esperanza, pero no legisló nada. La Constitución republicana española de 1931, es cierto que hizo un elenco de libertades públicas muy parecido a las constituciones españolas anteriores, sobre todo a la Constitución española de 1876, con la diferencia que la Constitución republicana española de 1931 se solazó en su anticlericalismo, y una gran parte de los preceptos que están en la Constitución española republicana del 31 son preceptos anticlericales, que hacen todo tipo de declaraciones condenatorias de la Iglesia como institución, y le pone dificultades a la práctica de las creencias religiosas, a pesar de la fama de democrática que tuvo. Entonces, cuando se llega a la convocatoria de la Constitución del 40, realmente las constituciones mexicana de 1917 y española de 1931 poco aportar, y curiosamente la constitución que más aportó a la Constitución del 40, la Constitución cubana del 40, fue la Constitución española de 1876 y la cubana de 1901. Fueron su verdadera fuente. Ahora,
para no decir lo que ya está dicho por otros que lo han dicho mucho mejor. Por ejemplo, y esto es muy curioso, porque tal parece que es algo hay dos opiniones de dentro de Cuba muy significativas. El catedrático Julio César Guanche, que fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en un libro suyo, publicado en Cuba, ahora en la época revolucionaria, ha escrito que la Constitución de 1940 consagra el nacionalismo reformista, la corta edad de oro del liberalismo social y de su correspondiente modelo de democracia liberal. Resulta conclusivo de una revolución popular de 1930 a 1933, integrada por la vía populista reformista de 1936 a 1952, y esa Carta Magna atendió la voluntad popular como nunca antes en la historia republicana burguesa. Pues es un elogio que viene desde dentro del régimen comunista actual y reconoce las bondades de la Constitución de 1940. El Estado cubano se dotó de una estructura moderna y hasta 1952 celebró elecciones cada 4 años, permitiendo la posibilidad de rotar en el poder a los partidos políticos, y proclamó a la Constitución como reserva de la nación, análoga a las que se votaron en Europa de 1914 a 1998 y promulgada en la era que reconstruía el capitalismo con la ideología del estado del bienestar tras la tragedia de la Gran Depresión. La Constitución de 1940 significó un programa y una proyección para las necesidades constructivas y orgánicas del país. O sea, un elogio venido de dentro del sistema comunista que nada sospechoso tiene para su bondad. Y otro catedrático de Derecho de la Universidad de La Habana, que ha fallecido hace pocos años, Julio Fernández Bulté, que siempre perteneció al sistema, dejó dicho que tanto o más importante fue el contenido que asumió la Constitución del 40 en relación con los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Las constituciones anteriores habían recogido casi exclusivamente derechos civiles y políticos. En ese sentido, reconoció el derecho de los obreros a la huelga, declaró el trabajo como un derecho inalienable del hombre, proscribió la discriminación racial por motivo de sexo o color, declaró de especial protección a la familia y declaró la igualdad de la mujer. Proscribió el latifundio y estableció el propósito de que la tierra pasara a manos de cubanos. Se pronunció por la educación general y gratuita, por la salud pública al alcance de todos, y además ratificó derechos civiles y políticos, como, entre otros, que toda persona podía emitir libremente su pensamiento, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio de expresión. Declaró el sufragio universal, igualitario y secreto. Estableció importantes derechos individuales y algunas garantías para su cumplimiento, entre ellas el habeas corpus constitucional. De hecho, fue una constitución democrático-burguesa avanzada, progresista, la más avanzada de América en esos momentos. Pues bueno, pues a reserva de la concesión de parte, pues relevo de prueba. O sea, si dentro del propio sistema comunista se elogia de una manera tan entusiasta a la Constitución de 1940, pues algún mérito tuvo que tener. No es que lo digamos nosotros, sino lo dicen los mismos que la han atropellado. Ahora bien, un botón de muestra. En el año 1959, cuando la revolución toma el poder, el
el Poder Ejecutivo pasó a ser ejercido exclusivamente por el Consejo de Ministros. Ello duró de 1959 a 1976 y el Poder Legislativo también fue ejercido por el Consejo de Ministros. O sea, se puso fin a la tradicional separación y equilibrio de poderes que desde la Revolución Francesa se había establecido, de tal manera que los gobiernos ejercieran el Poder Ejecutivo, los parlamentos ejercieran el Poder Legislativo y la judicatura, los jueces, ejercieran el Poder Judicial. Entonces, sencillamente, entre 1959 y 1976, en Cuba, el gobierno, el Consejo de Ministros, ejerció todos los poderes. El 7 de febrero de 1959 se aprobó una constitución que duró hasta que se promulgó la de 1976. Ahora bien, esa constitución era prácticamente un calco de la constitución de 1940, pero, y el pero dice mucho, con estas modificaciones. La Constitución de 1940 decía que las leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente, lo cual es un principio general del derecho, y la Constitución de 1940 lo que hizo fue incluir en el texto constitucional el hecho de que las leyes penales se aplicaran retroactivamente cuando favorecieran al delincuente. La Constitución del 40 excluía de este beneficio a los funcionarios o empleados públicos que delincan en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta Constitución. En otras palabras, el abuso de poder, la corrupción, no se podía beneficiar de las leyes que se promulgaran posteriormente al delito y que favorecieran a los delincuentes. Eso lo decía la Constitución de 1940. La Constitución de 1959, promulgada por el actual gobierno, añadía un párrafo. A los que incurriesen en estos delitos se les aplicarán las penas y calificaciones de la ley vigente al momento de delinquir. O sea, un cambio de 180 grados. Sí. La Constitución del 40 decía que la enumeración de los derechos garantizados en este título no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga a los que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Bien. La Constitución de 1976, modificada en el 92, modificada en el 2005, y que es la que está actualmente en vigor, dice que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución es irrevocable y Cuba no volverá jamás al capitalismo. O sea, una cláusula perfectamente inútil porque el futuro no lo puede garantizar nadie, ni siquiera un sistema dictatorial, pero que pretende que el comunismo no se modifique jamás, que dure por los siglos de los siglos. Bueno, eso lo han dicho muchos regímenes y no han durado. Lo que pasa es que el de Cuba es especialmente resistente. Y aunque la Constitución actual de 1976 reconoce de palabra la existencia de las libertades habituales de prensa, de palabra, también dice que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.
La infracción de este principio es punible. ¿Para qué se reconocen las libertades? Si a renglón seguido se dice que no se pueden utilizar en contra del régimen establecido y que la infracción de esa prohibición será objeto de castigo. Pues bueno, dice lo que se aplica. Así está la carcelería. Entonces,